Buenos días, iglesia. Es algo tremendo. Estoy tan contento de verlos hoy. Estamos aquí con los Begos y ustedes hablando. Ha sido tan divertido. Y ustedes que están por línea online, digan hola a la gente que está viendo por internet. Espero que estén bien hoy, que estén bendecidos. Aquellos que vinieron preparados para dar las ofrendas, mientras ustedes se van hoy, hay unas cajas donde pueden dar. Unas cosas que nos encanta decir por aquí es que háganlo. Pero es más que simplemente hacerlo. Quiero decirles gracias. Gracias por dar de su tiempo, de sus ofrendas. Esto es para toda la eternidad. Aquí estamos para escuchar de Dios. Aquí ponemos nuestro enfoque en Jesús y es lo más importante que podemos hacer. Estamos haciendo una serie que se llama Doctrina. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia es un libro que yo puedo confiar en él. Tiene la verdad y si es así, entonces puedo confiar en esto. Este es mi recurso de la verdad y quiero aprender de Dios a través de este libro. Hay un querer en cada uno de nosotros que no puede ser satisfecho fuera de Dios. Y esos que han estado en cualquier camino, sabemos que hay unos deseos que queremos llenar. Esperamos que algo nos llene, pero al final no completa el trabajo de llenarnos. Estamos buscando a alguien que pueda encontrar a Dios. Estamos persiguiendo eso. Queremos conocer a Dios. Y cuando conozcamos a Dios, queremos seguirlo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra visión. Y el apóstol Pablo dice que yo conozca a Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Y una de nuestras preguntas grandes es, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es mi Dios? Y cuando alguien puede contestar esa pregunta, hay gran libertad. Y para contestar esa pregunta hoy, vamos a hablar de que nuestro Dios es un Dios triuno. Es un Dios que existe en 3 personas distintas e iguales: Padre, Hijo e Espíritu Santo. Cuando piensas en la verdad, que el Dios del universo puso a su Hijo en esta tierra, el Espíritu Santo vino sobre María y a través de María, el Hijo de Dios vino al mundo y Jesús fue nacido en este mundo. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él reveló a todos nosotros el Padre, el que nunca se había visto. Y Él dijo, si quieres ver al Padre, veme a mí, mírame a mí. Y la gente guindó a Jesús de la cruz. Dios permitió que Jesús fuera clavado a la cruz y permitió que su Hijo se muriera. Y al final Jesús dijo, Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y estuvo muerto por 3 días. Y cuando el Padre lo levantó de la muerte, el poder del Espíritu Santo vino a este mundo. Jesús ascendió al cielo. Y ahora Él está intercediendo por nosotros. Y cuando Jesús se fue, Él dijo, cuando yo me vaya, yo voy a enviar un consolador para revelarles las buenas nuevas. Y algún día cuando nosotros muramos, es como Cristo dijo, estar fuera del cuerpo, es decir, estar presente con Dios.
Lo que creemos de Dios importa. Si tienes el Dios erróneo, no te puede salvar, ni siquiera te puede ayudar cuando esas cosas se vayan. Tienes que tener el Dios correcto, el Dios verdadero. Y cuando piensas, ¿cómo puedo salir de este día? ¿Cómo puedo pasar este día? Y si alguien te explica, tienes que decidir de dónde vas a recibir tu información de Dios. Y si vamos a ese lugar donde está la información de Dios, podemos ir ahí para conocer a Dios más. Y mientras vayamos conociendo más a Dios, esto es lo que venimos a hacer aquí, que tú creces en Él, tú conoces de Él, y mientras más entiendes quién Él es, entonces puedes responder después que yo hable. Y tú puedes decir, wow, Dios. Respondemos cantando y alabando y levantando su nombre en adoración y alabanza. Yo voy a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Creo que este es un verso clave. Vamos a hablar hoy del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un verso clave para eso. Vamos a hablar de la Trinidad y vamos a ir entendiendo qué es lo que dice la Biblia de la Trinidad. Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vamos a ser una gente hoy que tiene que caminar en fe, tomar un paso de fe y que dicen, Dios dijo esto de Él mismo, voy a meterme en esto, voy a creerme en esto, voy a creer que Él existe, y mientras yo lo busco, y yo te estoy diciendo, mientras tú lo buscas, Él te va a traer más gozo y vas a disfrutar conocer quién es Dios. Yo creo que este tema de la Trinidad es absolutamente fundacional, es un fundamento absoluto, necesario. Y si tienes el Dios erróneo, si no conoces al Dios verdadero, no vas a tener eternidad con Dios. Este tema de la Trinidad es gigante. Es un misterio, es algo difícil poder entenderlo y aún así Dios se ha revelado a nosotros y Él quiere ser conocido y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es santo, separado. Él es diferente que nosotros. Nosotros no lo somos. Y aún así, Él es un Dios que quiere conocernos e invitarnos a Él. A través de las Escrituras. Él, si tú buscas en las Escrituras, y mientras yo hable de la Trinidad, va a ser como un bosquejo para cuando vuelvas a las Escrituras puedas entenderlo en tu mente mejor. Y mientras conoces más a Dios, es como algo negro y blanco que ves. Es como si fueras de ver algo en blanco y negro a ver cosas en color. Y vamos a dejar de mirar las cosas que nos desaniman y vamos a mirar cosas que nos animen en Dios. Nosotros perseguimos conocer a Dios, conocer al Dios infinito, el Dios grande, el Dios que es más grande que tus problemas, más grande que las cosas que están pasando en este mundo. El Dios que te conoce y que cuida de ti. Padre Dios, un verdadero Padre. ¿Sabes? Lo que tú buscaste en tu Padre, que nunca conseguiste, lo vas a encontrar completamente cuando tienes una relación con Dios, el Padre. Cuando conoces a su Hijo Jesucristo,
quien dejó el cielo para venir aquí a la tierra. Tomó sobre él el castigo que era de nosotros, y vas a conocer al Espíritu Santo, que quiere vivir en ti. Quiere que tú pongas tu fe en Él y confíes en Él, y Él va a vivir adentro de ti. Y Él te va a convencer de pecado. Él va a estar contigo. Y Él va a revelarte cosas que la otra gente no puede percibir. Pero si nos perdemos de la salvación, si nos perdemos de Dios el Padre, si nos perdemos de lo que quiere hacer el Espíritu Santo, nos perdemos muchas cosas. Y quiero que conozcas a Dios. Por eso es que vamos a estudiar esto hoy. Vamos a entrar en esto ahora. Estamos hablando de la Trinidad. Le voy a dar una definición a ustedes de la Trinidad. Cuando nosotros terminemos, quiero que ustedes conozcan estas palabras, esta definición. Este estudio que estamos haciendo lo puedes encontrar en línea de web, en nuestra línea online. Y puedes ver todo lo que hemos hablado las últimas 2 semanas de la Biblia. Tenemos bosquejos, tenemos notas, tenemos transcritos de las predicaciones, tenemos un podcast, tenemos también un programa llamado Bible Hub por internet. Yo los invito a estar con nosotros en estas redes sociales por internet. Y el otro día tuvimos preguntas por 1 hora y contestamos estas preguntas. Y yo les invito a que sean parte de un grupo pequeño para que continúen esta conversación. Quiero compartir esto con ustedes. No hay otro lugar más fácil para que les llegue esta información que este lugar ahora mismo. Puedes buscar en Bible Study Hub, busquen ahí. Imprímanlo, bájenlo, tomen esta información. Quiero que ustedes conozcan esta información y la enseñen. Esta es la definición de la Trinidad. Un Dios que existe eternamente en 3 personas distintas e iguales: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son igualmente completamente Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, no es algo divertido. La gente dice, esa palabra no está en la Biblia. Pero como al no estar en la Biblia, no tiene que decir que el concepto no está comunicado en la Biblia. Hay muchas palabras que usamos para describir a Dios que no están en la Biblia explícitamente. Así que lo que queremos hacer es entender, este concepto existe en la Biblia, y te estoy diciendo, esto existe en la Biblia. Te quiero decir que en Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios. Y esa palabra para Dios en Génesis 1:1 es Elohim. En el principio Dios. Esa palabra que está en ese verso Dios es una palabra plural. Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Un Dios que eternamente existe en 3 distintas personas. Elohim, Dios, un Dios, pero esa palabra en el hebreo es una palabra plural. Y luego habla del Espíritu de Dios. En el primer versículo de la Biblia habla del Padre Dios, del Espíritu Santo Dios. Y vamos a ver en Colosenses, si tienes la pregunta de dónde está Jesús ahí. Aquí está Jesús, Colosenses 1:15. Jesús viene para hacer el Dios invisible visible. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sabes lo que quiere decir primogénito? Alguna gente piensa que quiere decir que Jesús fue creado, que fue nacido. No, si Jesús fue nacido, entonces Él no es Dios. Dios
si Jesús es Dios, Él tiene que ser eterno. Y esa gente dice que Jesús no es Dios porque fue creado y fue nacido. Pero les quiero decir, la palabra primogénito es la palabra protokos en el idioma original. Y cuando dice primogénito, cuando ves la definición de esa palabra en el origen, el lenguaje original, quiere decir un rango o una posición. Tiene que ver con el rango de Jesús. La palabra protokos es como decir First Lady. Cuando tú dices la primera dama, la esposa del presidente, no quiere decir que es la primera mujer nacida en América. Es una posición de honor, es una posición de elevar a la persona a su posición, su rango. No quiere decir que Jesús es el primer nacido, quiere decir que es su rango primogénito. Y podemos ver también que el contexto importa, tiene un significado. Y cuando estoy en la línea por web, en Bible Study Hub, y la gente dice, quiere decir que Jesús no es Dios y que Jesús es algo menos que Dios. Y yo le digo a la gente, vamos a ir a este verso. Mientras yo leía ese verso que leí ahora, el verso antes y el verso después, se hace muy claro en ese momento. Vean este verso. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. El primogénito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús creó todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ves? Jesús es eterno. Vemos el contexto aquí. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es todo. Él es Dios. Cuando vemos en el primer verso de la Biblia que Dios es plural, vemos que el Espíritu Santo estaba ahí. Y vemos en Colosenses que Jesús también estuvo ahí, estaba ahí. Y Él fue parte de la creación. Mientras ves en el libro de Génesis, si quieres ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dice que nosotros hagamos a el hombre en nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Plural. ¿Ves que Dios habla en la forma plural? Y después dice que el hombre ha sido hecho como nosotros, después en Génesis 3:22. En Deuteronomio 6:4. Oigan Israel, el Dios nuestro, el Señor nuestro Dios es uno. Esa palabra uno en ese verso es ekon. Y esa palabra, uno, Él es un Dios. A veces quieres entender. Podemos ver esa palabra ekod en otros lugares. En otro lugar, en Génesis 1:5, usa esa palabra ekod. Habla del día y la noche se convierte en un día. Es la misma palabra que usan para describir uno. La noche y el día son dos cosas que son un día. Y en el versículo 13 usa la palabra ekod y también habla de uno. Está hablando de un racimo de uvas, que son muchas uvas, pero es una. Esa palabra se usa en las escrituras como una. Cuando hablamos
en esta confesión de fe de Israel que el Señor es uno? Estamos hablando de un Dios. Un Dios en tres personas. Es una triunidad. 3 en 1. Vamos a llevarte otra vez a la definición de Trinidad. Esto va a ser poderoso. Un Dios que existe eternamente en 3 distintas personas que son iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien cada uno son completamente e igualmente Dios. ¿Un Dios qué? Un Dios. 3 personas. Un Dios, 3 personas. Un Dios, 3 personas. Ese es el bosquejo para que puedas entender la Trinidad. Si puedes tener eso en tu mente, vas a entender la Trinidad. Difícil entenderlo con nuestros cerebros, con nuestra mente, pero si Dios lo dice, lo podemos entender. La Trinidad, un Dios. Estamos hablando de la cristiandad. La Biblia habla de monoteísmo. No creemos en muchos dioses. No creemos que tenemos más de un Dios. No tenemos 3 dioses. Tenemos un Dios que es 3 personas. Triteísmo es que tenemos diferentes puntos de vista de Dios. Tenemos con letra mayúscula G, Dios, o letra mayúscula D en español, Dios. Cuando decimos que tenemos un Dios, somos monoteístas. Monoteístas, eso es exclusivo. La exclusividad de Jesús, ser el único que nos puede salvar, vamos a hablar de eso en 2 semanas. Cuando la gente escucha exclusividad, la gente se sorprende y no le gusta. Pero sabes que si hay un Dios, entonces no puede haber otra situación donde haya salvación por otra cosa. Hay solo un Dios con letra mayúscula D, Dios. ¿Y qué de los otros dioses de quien escuchamos? Bueno, si no es el verdadero Dios, entonces no lo tomamos como nuestro Dios y eso es un ídolo. Las escrituras son claras. No tengas ídolos. Esas cosas toman el lugar del verdadero Dios con letra mayúscula D. Y les animo a buscar esta información. Si hay otro Dios que es un Dios con una D minúscula, otros dioses son demonios. Piensa en eso. Cualquier cosa que no es el verdadero Dios es demónico y deberíamos tener miedo. Aún ese ídolo es demónico, es del diablo. ¿Qué toma el lugar de Dios en tu vida? Que se han convertido en dioses pequeños con letra minúscula Dios. Esas cosas son demónicas. Un Dios, escuchen esto. Deuteronomio 4:35. 4:35. Que Dios te revele que no hay otro Dios que no es Él. Ahora vamos a mirar a Isaías. Miren Isaías 44, 43, 10 al 11. Si quieres tener un momento con Dios, mira este capítulo, Isaías 43. Si tienes algo que no sabes qué hacer con eso,
Mira estos versículos. En estos versos habla de que Jesús, Dios está contigo, como Él va a pelear por ti, como Él va a entrar en estos lugares para pelear por ti. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Ok, un Dios. Te voy a llevar a nuestra definición. Un Dios. 3 personas. Vamos a volver. Un Dios. Monoteísmo. Hay solo un Dios. Cualquier otra cosa es un demonio. Un Dios que existe eternamente como 3 personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son completamente e igualmente Dios. Un Dios que existe eternamente. Son 3 personas distintas. Un Dios, 3 ¿quién? 3 personas. Un Dios, ¿quién? Padre, 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, hay unas enseñanzas falsas en esta área y se llama modalismo. Modalismo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes modos o formas de la misma persona divina. Y que Dios a veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo. Y por eso la definición es importante, que Dios existe eternamente como 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a clarificar esto. Voy a poner un diagrama para que vean. Y espero que aquellos que ven cosas en imágenes mejor puedan ver esto. La falsa creencia del modalismo, aquí lo aclara más. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo y no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre. Son 3 personas distintas. Pero lo que vamos a decir ahora, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahí es que los voy a llevar por los próximos minutos. 3 personas. Hay que diga un Dios, 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablas de Dios, raramente, cuando hablas de Dios el Padre, es raro que la gente diga que no es así. Pero cuando dices que crees en el triuno, en la Trinidad, en realidad Dios se usa en tantas conversaciones. Pero cuando dices que crees en el Dios triuno, lo hace diferente. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Si quieres ir al capítulo 1 de Revelación, dice de Apocalipsis que dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Isaías 45, 21 al 22. Declaren y presenten su caso, sí que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno.
fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Dios nos llama a mirar hacia Él para ser salvo. Cuando habla aquí, yo soy el Dios de la antigüedad. Este no es un Dios creado. Este es un Dios que está por toda la eternidad pasada y la eternidad futura, que nos conoce, que nos sabe todo de todo y sabe que nosotros podemos ir a Él. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El tema de que el Hijo sea Dios es el más que la gente pelea, porque tiene que ver con la salvación y el perdón de pecados. Y sin el derramar sangre, sin perdonar los pecados, eso es lo que el enemigo quiere desaparecer. Él hizo todo para prevenir que Jesús hiciera ese sacrificio. Él no quería que Jesús pagara el precio por nuestros pecados. Él no le gustó esto, que Jesús pudiera unir otra vez el pecador a Dios. La Trinidad de Dios en Jesucristo es lo que separa cristiandad de las otras religiones. Jesús vino a nosotros a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Eso es gracia. No es lo que nosotros podemos hacer. Las otras religiones tienen que ver con lo que tú puedes hacer. La cristianidad tiene que ver con lo que Dios hizo para nosotros, lo que Él hizo para movernos hacia Él, para traernos hacia Él. Y lo precioso de ese mensaje es lo que el enemigo quiere parar. Todas las religiones han querido parar esto. Aún los mormones que dicen creer en Jesús, en todos sus edificios, ellos creen que Jesús es un Dios, no el Dios. Y eso, ellos también dicen que los humanos pueden convertirse en Dios como Él. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel y niegan que Jesús es Dios. ¿Ves por qué esto es importante? Donde vayas, tienes que ver qué cree esa iglesia de Jesús. Muchas veces la creencia de Jesús está escondida. La creencia de New Age, dicen, ellos hablan de la conciencia de Cristo. Eso suena bien. Eso suena bien, ¿verdad? Que yo tengo una conciencia de Jesús, de Cristo. Eso está muy bien, ahí estoy yo. Pero lo que hacen con eso es que dicen que Él no fue Dios. Jesús, de alguna manera, llegó a un nivel en su vida donde la gente le gustó. Si Jesús llega a un nivel que es como Dios, pero no es Dios, entonces eso es lo que quiere enseñar el New Age. Y si hablas de la Trinidad, si ves que la Trinidad no está en la Biblia, muchas palabras no están en la Biblia, usamos la palabra Trinidad, triunidad, la gente te va a preguntar, que te va a decir que Jesús no dijo que es Dios. Y mucha gente dice, wow, si Jesús no dijo que era Dios, eso no es verdad. Otras religiones quieren decirnos que Jesús no dijo que era Dios, pero eso no es verdad. Una y otra vez Jesús declaró que Él era Dios. Y aquellos que quieren ver y empezar a leer la Biblia y dicen, ¿dónde yo empiezo en la Biblia? Yo casi siempre digo, empieza en el libro de Juan. Casi siempre es lo que yo digo. Y ahí puedes aprender que Jesús es Dios. Ese es el mensaje del libro de Juan. Si ves en el libro de Juan cuántas veces Jesús dice que Él es Dios,
Lo puedes encontrar. Cuando la gente quiso arrojar piedras a Jesús, era porque ellos vieron que Él estaba diciendo que era Dios. Y eso era blasfemia. Como Jesús había dicho que era Dios, entonces ellos le iban a arrojar piedras. Si Él no fuera Dios, Él hubiese dejado de decir eso. Juan 5:17. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Juan 8:58 al 59. Aquellos que escucharon esto hubiesen pensado en la zarza ardiente cuando Moisés dijo: ¿quién yo diré que me envió? Y Dios dijo: dile que yo soy el que soy. Ese es el versículo 58. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Y ellos cogieron piedras para arrojárselas. Es por blasfemia que te vamos a apedrear, le dijeron. Tomás, uno de sus discípulos que lo vio después de haber resucitado, en Juan 28, mi Señor y mi Dios. Mateo 16. ¿Quién dices tú que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Simón Pedro. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos seguir. ¿Sabes qué dijo el discípulo más cercano a Jesús? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos a Él, quien es verdad, y estamos en Él, quien es verdad, y su Hijo Jesucristo. Y Juan dijo esto: Él es el verdadero Dios y vida eterna. El Padre es Dios, Jesús, el Hijo, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ir a Hechos 5, versos 3 y 4. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder, porque concebiste este asunto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Has mentido al Espíritu Santo y Él llamó al Espíritu Santo Dios. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a volver a la definición. Trinidad, un Dios que existe eternamente como tres personas distintas e iguales. Un Dios, tres personas, todas Dios. ¿Y por qué importa esto? ¿Qué significado tiene? La Trinidad nos recuerda que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que son igualmente Dios,
aunque son distintos. Así que todos tienen los atributos de Dios. La semana que viene vamos a hablar de los atributos de Dios. Conocen todo, aman, el amor. Todas esas cosas tienen la Trinidad. La Trinidad ha vivido en una relación. Por la Trinidad, nosotros podemos tener una relación con Dios. Y Él nos invita en una relación donde Él nos cuida, donde podemos encontrar el verdadero amor, el amor que existe por toda la eternidad. El Dios de nosotros es personal. Él cuida de nosotros, Él nos ama. Él viene para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Él envía al Espíritu Santo para que confiemos en Él, para vivir nuestras vidas. Él nos enseña, Él ora por nosotros, Él nos convence de pecado. En algunas semanas vamos a hablar del Espíritu Santo. Es algo que no hablamos suficiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. Él vive a través de nosotros. Podemos tener la presencia de Él. Él va a ayudarnos a conocerlo a Él, saber qué decir y cómo movernos en nuestras vidas. Jesús, Él mismo. Porque Él vivió aquí y nos entiende. Él nos entiende nuestro sufrimiento, nuestras cargas, nuestra vida. ¿Y por qué esto importa? ¿Por qué la Trinidad importa? ¿Dónde estás con tu sentir en general con la vida? ¿Qué te está cargando? ¿Qué te está doliendo? ¿Cuál es tu carga? ¿Estás en un lugar donde tienes miedo de morir de COVID? ¿Con miedo de la vacuna? ¿Con miedo de perder tu trabajo porque no tienes la vacuna? ¿Estás solito? ¿Te sientes solitario? Hay mucha gente aquí, pero ¿te sientes solo? ¿Te sientes solo? La persona que debe estar al lado tuyo no vino. Nadie me ve. ¿Dónde está esa gente con quien debiera estar conectado? Quizás algo está pasando en una relación. Estás luchando con tu esposo o esposa, con tus hijos. No puedes controlarlos cuando están chiquitos y ahora están grandes y están haciendo cosas que no hacen sentido. Quizás son adultos y ni siquiera sabes qué están haciendo. Quizás para ti el trabajo puedes llenar el blanco y te sientes tan mal que quieres entrar ahí y darte por vencido, dejar tu trabajo como el otro hizo la semana pasada. ¿Cómo puedes pasar por estas cosas? Y quizás piensas, solamente estoy pasando otro día más. ¿Cómo sabemos qué vamos a hacer mañana, hoy? ¿Cómo sabes lo que puedes hacer, lo que debes hacer próximamente? Dios, quien es personal, quien te invita a mirar hacia Él, quien te ama, quien te da tu Espíritu Santo para ayudarte hoy y pasar por la vida, para depender de Él. ¿Quién puedes orar? ¿A quién puedes orar? A Dios Él mismo, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y yo quiero, mientras terminamos hoy, yo quiero hacer una oración sacada de 2 escrituras de 2 de Corintios 13. Quiero hacer esta oración
que llama la Trinidad. Dios en todo lo que es Dios. Yo quiero hacer esta oración sobre ti. Luego, nuestro equipo va a dirigirnos en la adoración. La teología nos lleva a la doxología, que quiere decir alabanza. Oh, lo glorioso, el poder glorioso, la fuerza gloriosa de nuestro Salvador. Queremos que lo alaben. Antes de que hagamos eso, has venido con una carga. No deberías irte con esta carga. En las palabras del apóstol Pablo, voy a orar. Mientras empezamos a cantar, si quieren venir aquí a orar, si alguien viene aquí, pueden orar con ellos. No debe ser un lugar solitario aquí. Dios y nosotros te vamos a encontrar aquí. Voy a orar de las Escrituras. Que el Dios te ayude a vivir en armonía con uno y el otro, para que puedan glorificar el Dios nuestro Padre, de nuestro Jesús. Que el Dios de toda esperanza te llene de todo el gozo, para que por el poder del Espíritu Santo puedas abundar en esperanza. La gracia del Espíritu Santo y el amor del Dios y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.